Bienvenidos estudiantes de sexto básico a la clase de la semana número 5 de la unidad número 1. Soy la profesora Millaray Mena Sáez y vamos a comenzar nuestra clase. Primero debes observar este video donde nos describen 3 situaciones de vulneración de derechos. Te cuento que es un video que realizaron algunos estudiantes extranjeros sobre cómo sería una situación hipotética o ficticia donde se están vulnerando estos derechos. Pon atención y revísalo cuantas veces quieras. Comenzamos nuestra clase. Debes escribir en el cuaderno el objetivo. Ejemplificar la importancia de los derechos humanos por medio de un cómic. ¿Cuál es la habilidad de esta clase? Ejemplificar. La palabra ejemplificar viene de ejemplo. Por lo tanto, en esta clase tú debes dar un ejemplo de la importancia de los derechos humanos por medio de la actividad de la creación de un cómic. Tú crearás un cómic en esta clase. Nuestra ruta de aprendizaje se divide en 2, la importancia de los derechos humanos y la creación de tu cómic personal. Espero que cuando nos podamos ver en las clases, compartamos los cómics que ustedes realicen y que podamos elegir cuáles son los que representan mejor los derechos humanos. Comenzamos. Derechos. ¿Sabes lo que significa derechos? Creo que todos podemos tener una idea, pero es mejor buscarla siempre en un diccionario. Los derechos son una parte importante de nuestras vidas. Aunque no siempre seamos conscientes de esto, poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso están establecidos en la Constitución. ¿Recuerdas qué es la Constitución? Sí, es el libro que reúne todas las leyes de nuestro país y que es la madre de todas ellas. Por lo tanto, es la ley fundamental de la República. Si te fijas, dice que cada uno de nuestros derechos, como chilenos y chilenas, se encuentran escritos en esta Constitución. Es muy importante que tú te puedas dar cuenta que la Constitución tiene una función, que es cuidar que se cumplan nuestros derechos. Quiere decir que se garanticen nuestros derechos. ¿Conoces la Declaración de los Derechos Humanos? Vamos a leer un poco de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra la humanidad, los países del mundo acordaron crear un documento en el que se establecieran los derechos fundamentales de las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile, al igual que los otros países, deben garantizar estos derechos y por eso los han incorporado en su constitución política. Debes tener en cuenta entonces que los derechos que dice la Declaración Universal están resguardados para que se cumplan dentro de la Constitución política chilena. Nadie puede incumplir esos derechos, ni tus padres, ni otro ser humano, ni el gobierno, ni el Estado. Por eso están escritos en la Constitución. Alguien que vulnere o pase a llevar los derechos de otra persona está cometiendo algo ilegal. Sigamos. La actividad de esta clase es muy sencilla. Debes realizar un cómic en tu cuaderno de la asignatura sobre una situación donde se estén vulnerando los derechos humanos, como te lo mostraba el video en el comienzo de la clase. Tú puedes pensar en una historia ficticia o quizás en una historia real o de alguien que haya vivido una situación como esta. Debes tener en cuenta que el cómic debe tener un mínimo de 6 viñetas. Debes incluir un título para el cómic y debes también cuidar tu ortografía, acentuación, uso de puntos y comas, redacción y coherencia de los textos para que se pueda entender la historia que quieres relatar. Los dibujos deben estar pintados completamente y también puedes utilizar recursos gráficos como los ejemplos que vamos a observar a continuación. Esta es una distribución de las viñetas. Recuerda que en el cómic debes tú por lo menos tener 2 personajes para relatar una historia. Agrega el título y en el inicio
cuéntanos quiénes son estos personajes. En el desarrollo de la historia, cuál es el problema de estos personajes. Y en el desenlace, cuéntanos cómo resuelve este problema los personajes. Recuerda que el tema principal es la vulneración de los derechos humanos. Acá aparecen ejemplos de expresiones gráficas que tú puedes utilizar. Ups, boom, zap, punk, wow, etc. La idea es poder enfatizar los diálogos de los personajes. Y al lado aparecen burbujas de diálogos. Puedes ocupar cualquiera de ellas. Recuerda que la nube sí significa lo que un personaje está pensando y no lo que diría. Espero que te puedas divertir y poder concentrar en realizar un excelente cómic. La verdad estoy ansiosa de poder leerlos y verlos y conocer esas historias que ustedes van a crear. Les mando un abrazo grande, los extraño mucho y espero poder vernos o escucharnos en una próxima clase.